A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama esta noche vamos a tratar un tema que es de enorme interés para el país, aunque algunos sectores algunos sectores sociales están confundidos porque dicen durante la campaña vivimos una cantidad de acontecimientos, de insultos, de problemas, y ahora por una parte nos dijeron que la situación del país económicamente hablando estaba resuelta. Viene el nuevo presidente y dice que no es así y que solo para pagar las deudas adquiridas vamos a requerir como de 10,000 millones cada año solo para pagar la deuda pública, y ese presupuesto es superior a lo que se necesita para educación, salud y seguridad. Es una barbaridad. Visto desde otra óptica, esto significa casi la tercera parte del presupuesto de cada año, la deuda pública. Y entonces la gente está como confundida, con mucha incertidumbre, sin saber qué pasa, cuál es la verdadera realidad, quién tiene la verdad y la razón de todas las cosas. Y en medio de este panorama se nos habla, con el señor presidente de la República, Lenín Moreno, convoca a una consulta popular. En sus diálogos con el país durante los días lunes, ya anunció que el 2 de octubre dará a conocer los temas de las preguntas. Entonces, en este ambiente, la ciudadanía dice, ¿y para qué la consulta? Y muchos sectores sociales se han organizado en diferentes colectivos, y uno de ellos es la denominada Mesa de Convergencia. Y queremos pedirle al licenciado Utreras que nos cuente qué es esto de la Mesa de Convergencia, para qué es, cómo es. Pero antes de eso, permítame decir que está con nosotros ahora la licenciada Rosario Utreras. Es una dirigente de las mujeres por muchos años, tiene una gran trayectoria profesional y de mucho prestigio. Ha sido presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, fue concejala durante 2 periodos consecutivos, es decir, 8 años, lo cual le permitió conocer la realidad de la ciudad, ha trabajado en nuestros barrios. Y ahora está vinculada a esta denominada Mesa de Convergencia. Quiero señalar también que en alguna ocasión, en algún periodo, sin que ella tuviera vínculos políticos, pero en reconocimiento a su trayectoria profesional, le permitieron presidir la Comisión Anticorrupción, la Comisión Metropolitana Anticorrupción. Entonces, es con ella con quien vamos a hablar. Rosario tiene una amplia visión desde diversas ópticas, y por eso creemos que ella nos puede dar luces respecto de por qué es interesante o por qué no conviene esto de la consulta popular. Pero cuéntenos, licenciado Utreras, antes, ¿de qué se trata esto de la Mesa de Convergencia? ¿Por qué y para qué? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy, muy importante que los medios de comunicación hagan este trabajo de un poco absolver las consultas que obviamente se han presentado en la ciudadanía con todo este proceso que estamos viviendo desde que se terminó el gobierno anterior, la posesión del actual, y ahora esta propuesta de convocar a una consulta con el propósito, digo yo, de recuperar la democracia en el país y sobre todo la institucionalidad tan venida menos en la última década. Con esta propuesta, con esta intencionalidad,
hace ya bastante tiempo, digamos casi un año, varias organizaciones nos convocamos y haciendo de base la Fundación Esquel se conformó la Mesa de Convergencia. Ahí estamos personas vinculadas con temas de niñez, de educación, de los trabajadores, de los médicos, obviamente de las mujeres y de los periodistas. Es decir, es una organización que comenzó como con 8 organizaciones diferentes. Es decir, es un colectivo que representa a sectores profesionales, ciudadanos, exactamente, no con una tendencia política. En absoluto, no hay partidismo dentro de esta organización. En absoluto ninguna tendencia política, y como su nombre lo indica, la idea era que todos nuestros criterios desde nuestras respectivas realidades converjan en posiciones y en una voz ciudadana que apoye como debe ser el desarrollo, el crecimiento y la recuperación de todo lo que hemos perdido en nuestro país. Esto significaría entonces que este colectivo lo que busca es identificarse con los requerimientos, con las necesidades ciudadanas. Definitivamente. Y expresarlo, sí, porque así es. La ciudadanía no puede expresarse, pero este colectivo, canalizando todos esos requerimientos, busca expresarse. Así es, definitivamente, lo has dicho exactamente, Edgar. Esta fue la propuesta y así hemos caminado en esa dirección. Hemos tenido ya inclusive también dentro de la mesa de convergencia está la Comisión Anticorrupción, la comisión que también es una propuesta ciudadana que nace por pedido de los trabajadores fundamentalmente y que ya en este momento tiene un núcleo, digamos, en Guayaquil. La mesa de convergencia sirvió para apoyar a que la Comisión Anticorrupción se consolide, se fortalezca, tomando en cuenta el trabajo valiosísimo que han hecho esas personas que integran la comisión, que son hombres y mujeres con una trayectoria muy limpia, con una trayectoria muy, muy decente y de compromiso con el país. Entonces, nosotros consideramos que era muy importante apoyarles y hacer que se fortalezcan. Es decir, la iniciativa de la mesa de convergencia fue contribuir al trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional Anticorrupción, sí, es decir, creando núcleos en cada provincia. Sí, y por lo pronto ahorita tenemos, como te decía, ya en Guayaquil, y es un grupo que está trabajando de una manera excelente, efectivamente. Luego de eso, cuando ya se vino un poco el proceso, se aceleró el proceso de recuperar, como decía yo, la democracia y la institucionalidad en el país, y se oía que había la posibilidad o que algunos sectores creían que se debía hacer una consulta popular, entonces la mesa de convergencia se amplió. Y ahora hay muchísimas más organizaciones formando lo que se ha denominado la Plataforma por la Democracia y la Lucha contra la Corrupción. Esta plataforma ya Esto significa que la mesa de convergencia se transformó en una plataforma de democracia y anticorrupción, incorporando a la Comisión Nacional y a sectores laborales. Y nuevos actores. Está también el Observatorio Electoral, están los ambientalistas, que es importantísimo que estén ahí, y algunas otras organizaciones que se han ido sumando y a nivel inclusive ya nacional. Tenemos, en la última reunión que tuvimos representantes de compañeras y compañeros de Loja, de Manabí, de Esmeraldas, de Cuenca. Es decir, la plataforma ha alcanzado ya una gran fuerza, un gran poder, y por eso es que también con un trabajo muy disciplinado, muy organizado, se hizo una propuesta para presentar al presidente de la República, presentarle una propuesta de lo que creemos que se debe preguntar en el momento de la consulta, que esperemos se dé en el menor tiempo posible. ¿Y por qué la consulta? Porque creemos que es el método más inmediato que podemos utilizar para, por ejemplo, una de las preguntas que es
elemental, que es necesaria y que es casi de consenso. Pero antes de que avancemos en las preguntas, este colectivo de organizaciones de sectores laborales que incluye a esta reserva moral del país que constituye la Comisión Nacional Anticorrupción, sí, han analizado las diversas circunstancias y han reflexionado por qué es conveniente una consulta y por qué es conveniente o no una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotras, no, eso es lo que yo decía, yo creo que es importante que la gente entienda por qué es importante una conveniente. Consulta, porque es la mejor forma de que la ciudadanía sea la que se pronuncie. Una consulta popular obviamente va a demandar gastos, va a demandar tiempo, pero es la única forma de poder recuperar es todo lo que hemos perdido, por ejemplo, en los organismos, en las instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que eliminarse más que el Consejo mismo, porque tal vez es un espacio ciudadano importante. ¿Cómo está integrado ahora? Está integrado por personas que han sido elegidos y han funcionado por decisión del correísmo. Y pero yo me atrevo a decir no solamente Alianza País, sino el sector correísta de Alianza País, que es el que ha determinado quiénes conforman y además con la atribución del Consejo de Participación Ciudadana de elegir las autoridades de control, como el fiscal, el contralor, la procuraduría, etcétera, nosotros creemos que se tiene que realmente abrir un espacio donde quienes vayan a esos lugares de control que son tan importantes para la buena marcha del país sean personas que realmente representan a la ciudadanía y no que sean elegidos y sean inclusive parte de un partido político cualquiera que éste sea. No puede darse que sean juez y parte, porque lo que estamos viendo ahora en cuanto a la corrupción que nos aparece todos los días, por todos los lados, no se ha podido manejar como debe ser y sancionar a quienes han cometido estos delitos porque son gente comprometida con ellos mismos. Entonces lo que se necesita es erradicar esa vinculación dañina entre quien comete el error o comete un delito y quien tiene que juzgarle, que en este caso tendría que ser la Fiscalía o la Contraloría. Si no hacemos, por eso la consulta popular es importante, porque buscamos precisamente eso, buscamos lavar, mejorar, erradicar todas esas vinculaciones nefastas que no nos permiten trabajar en contra de la corrupción. Esto significa, volvamos un poquito atrás, esto significaría que la consulta no es una imposición, no es un capricho, no es una visión de un sector de la ciudadanía, para nada, sino que es la alternativa más conveniente para reinstitucionalizar al país. Y es tan cierto lo que tú dices, que yo estoy viendo ahora que diferentes grupos, hay más de 450 propuestas que se han hecho para la consulta popular. Que han planteado eso quiere decir exactamente que han entregado a la presidencia. Esto demuestra que esas instituciones, esas están organizaciones interesadas, de modo indirecto están respaldando la consulta y están proponiendo preguntas para encontrar soluciones a problemas graves que enfrenta el país. Yo decía ayer que no es sin plantear siquiera cuáles van a ser las preguntas, el hecho de que ya hayan 400 y más propuestas de preguntas significa que la ciudadanía quiere cambios. Y quiere cambios urgentes, quiere cambios inmediatos, porque no queremos seguir viviendo así, seguir viviendo en un estado de corrupción, de impunidad y de amiguismo que no nos permite desarrollarnos como país. Y si a eso lo sumamos lo que tú decías sobre la situación económica terrible que tiene nuestro país, realmente el futuro que tendríamos no sería para nada bueno. Entonces es bueno que demos pasos y el primer paso es la consulta popular. Si después es posible llegar a la Constitución o a una constituyente para hacer los cambios ya en las leyes y en la Constitución de la República, entonces que se lo haga. Pero el primer paso definitivamente es la consulta popular y
pensando no solamente en los grupos organizados, sino en la ciudadanía misma, que no puede desarrollarse, que tiene problemas de empleo, problemas de educación, problemas de salud, de servicios de salud y de educación, por la destrucción que el país ha sufrido y que necesita una recuperación inmediata. Es decir, la consulta nos va a permitir resolver los problemas más críticos que está enfrentando el país. Definitivamente. Pero uno así de esos creo problemas es el económico, ¿no? Y sin duda alguna, una consulta popular es enormemente, los costos son enormemente inferiores a lo que significaría una constituyente, ¿no? Pero una asamblea constituyente, pero no será una buena alternativa con los resultados de la consulta, más bien que una comisión interdisciplinaria o con representantes de diversos sectores no elaboren las propuestas que permitan la reforma y eso someter a un referéndum, porque la situación que vive el país exige de respuestas rápidas, exactamente, inmediatas. sí. Una asamblea constituyente es un proceso muy prolongado y extremadamente costoso. Así es. Y quizá lo que se avance en una asamblea constituyente a lo mejor no camina tan al ritmo de lo que requiere la situación económica. Exactamente. Y yo digo que tenemos que ajustarnos un poco los cinturones, todos, todas, porque la situación es muy grave. La oferta de la mesa servida definitivamente no fue tal y ahora tenemos que ver cómo salir de la situación en la que vivimos. Pero es importante que a la par de que se tomen las medidas que se deban tomar, que supongo que estarán pensando, trabajando en eso, no conozco, a la par se vaya también consolidando el tema democrático, el tema institucional en nuestro país. Porque yo sí creo que el país... Esto es importante que la ciudadanía también conozca. ¿Por qué es importante un régimen democrático? Vivir en circunstancias en donde se respeten las libertades públicas. Porque es importante que haya independencia de las funciones. Porque es la manera de vivir. Es la manera de vivir en un país. Hay que consolidar la democracia para que tú y yo o cualquier ciudadano pueda expresarse. Pues nosotros mismos, el gremio de los periodistas, la prensa en el país ha sufrido tanto en esta última década con las limitaciones en la libertad de expresión que no solamente afectan al periodista o a quien lee los medios, afecta a la ciudadanía, porque la libertad de expresión es un derecho ciudadano que fue transformado a servicio público y es lo que nosotros no podemos aceptar. Esto es lo que deberíamos entender, que la libertad de expresión no corresponde a los medios y solo a los periodistas, es un derecho de todos los ciudadanos. Es un derecho de la ciudadanía a informarse y a informar. Es la única forma de poder expresarse, exacto, opinar, ¿sí? Poder informar, opinar, expresarse. Es cierto que a veces parece como que fuera un poco etéreo el tema de la libertad de expresión, pero no es así. El rato que la ciudadanía no recibe la información, no está adecuadamente informada de todo lo que sucede, sin sectarismos, sin que me digan solo hasta aquí puede anunciar, solo hasta aquí pueden informar, sino todo lo que suceda, los que sufren, los que llevan la peor parte es la misma ciudadanía, porque no va a poder exigir sus derechos. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué significa el que hayan eliminado, por ejemplo, la ley en contra de la violencia a la mujer y a las mujeres? Si no se sabe que eliminaron, que sacaron esta ley que tanta falta nos hace y que tanto nos costó al movimiento de mujeres consolidarle, si no se sabe, entonces uno no defiende, claro, uno no sabe que le están haciendo un daño, no sabe que le están limitando. Son los episodios realmente impresionantes. Es una cosa ya que reclama una reacción ciudadana. Exactamente, pero si las personas no están debidamente informadas, porque hay una ley que le dice a uno, solo hasta aquí pueden hablar,
y si dicen un poco más, se les sanciona. Entonces lo que estamos haciendo daño no es a los periodistas, no es al medio de comunicación, es a la ciudadanía en general. Este es un derecho ciudadano que hay que reivindicarlo, definitivamente. Y que la ciudadanía tiene que tener conciencia de la importancia de este derecho. Una de las propuestas que tiene cierto nivel de consenso frente a la propuesta de la consulta popular. Estamos acordando que la consulta popular en este momento es la mejor alternativa. Así es. Es el camino. Así es. Ahora, ¿qué es lo que se va a preguntar? Porque estamos viendo con sorpresa que han surgido, si bien esta reacción de 400 y más organizaciones que han presentado, pero vemos que, por ejemplo, uno de los sectores, como es la Asamblea Nacional, que está llamada a orientar, a concretar, a precisar eso, presenta 35 preguntas. ¿Esto será lo más conveniente o esto está orientado a confundir a la ciudadanía? ¿De qué se trata? Sí, definitivamente. Hay temas que están tratando de presentarse con el propósito de confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, he oído que una autoridad local quiere preguntar si se debe volver a las corridas de toros. Así, he escuchado un concejal de Quito. Y me pregunto yo, ¿no? En este momento. ¿Es esto importante frente a la situación de antidemocrática que está viviendo este país? ¿Es realmente una pregunta para este momento o lo que nos están queriendo es confundir? Y esto con el respeto de las personas que tienen derecho a que les guste las corridas taurinas. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero quienes les gusta, bueno, mis respetos, debemos ¿no es estar cierto? de acuerdo y debemos pero respetar la opinión de todos, en pero este momento. También nos obliga a repensar y a reflexionar si es oportuno, porque además, y si es conveniente un tema como si eso es realmente lo que deberíamos preguntar ahora, cuando tenemos cosas realmente necesarias y vitales para el país. Pero yo digo, cuando dice temas urgentes, prioritarios, necesidades que tienen que resolverse, ¿cuáles serían esas preguntas? Yo personalmente digo que, y creo, y es importante comentarles que soy parte de Nosotras por la Democracia, soy parte de la Unión Nacional de Periodistas, soy parte de la plataforma y hemos coincidido en estas tres áreas en que la importancia que tiene en eliminar las famosas enmiendas de diciembre del 2015 que se aprobaron en la Asamblea, entre gallos y medianoche, sin que la ciudadanía sea consultada y que por eso son inconstitucionales. Entonces es una de las cosas que se tienen que eliminar. No sé si el presidente va a poner esta pregunta, creo que debería hacerlo, porque es como muy de consenso. Cuando hablamos de las enmiendas, me parece que es conveniente detenernos un poquito, porque cuando se aprobó la nueva Carta Constitucional, se nos habló que esta era una constitución para 300 años. Así es. Esto yo creo que y afortunadamente la gente creo recuerda, que no va a ser. Pero tan pronto como pudieron, y atropellando los procedimientos, violentando las normas, así es, vía enmiendas se hicieron, y como dice usted, entre gallos y medianoche se cambió lo que quiso, por intereses personales o de grupo. Exacto. No pensando en los intereses del país. Está incorporado ahí, por ejemplo, una de las enmiendas, digo yo, que creo que también ronda en toda la ciudadanía, es de la elección indefinida, la reelección indefinida, que eso hay que eliminar. Y no con dedicatoria a nadie, sino que no es democrático, que no hay alternabilidad. Es importante que las personas que están preparadas para dirigir un país, una ciudad, puedan ir rotando y dando su aporte ciudadano en el momento en que les corresponda. Es esa una de las propuestas que realmente es de consenso ciudadano. Claro, la propia Constitución nos dice que
el Estado se administrará por un gobierno Así es. alternativo, democrático, alternativo, representativo, pero con la reelección no hay esa alternabilidad, a su antojo. no se facilita la Así es, alternabilidad. y le pusieron ¿Cuáles a su otros son los antojo? planteamientos de la consulta? Nosotros creemos, y como yo le había mencionado también, que hay que mantener esta instancia de participación ciudadana, porque es válido, es sano, es importante que la ciudadanía esté, pero no como están ahorita A través integrados. de este consejo, no solo como está integrado, sino que no ha cumplido con sus competencias. Exactamente. Porque el tema de la fiscalización, de la lucha anticorrupción, era una de sus competencias. Y no lo como ha usted hecho. lo ha señalado, por donde se va, saltan temas de corrupción, es decir, no hay prácticamente Además, yo entidad creo y que no es han hecho válido, absolutamente nada. válido eliminarles la facultad que se les dio para la elección de los dignatarios de control. Eso hay que quitar, que vuelva a la Asamblea y en la Asamblea proponer un procedimiento, un nuevo procedimiento que realmente nos garantice que quienes vayan a esas instancias de control sean personas que no tengan que ver con el gobierno de turno o con quien esté a la cabeza del gobierno y quiera que se cumplan sus antojos y sus caprichos a través de cada una de estas instancias. Le vamos a comprometer a la licenciada Rosario Treras para que continuemos dialogando en otros programas, para que la ciudadanía pueda comprender por qué conviene esta consulta y cuáles son los temas y cuál debería ser su decisión pensando en sus propios intereses y que el país encuentre el cauce democrático que mucha falta nos hace. Muchísimas gracias, Edgar. Edgar. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.